Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos y bienvenidos a la entrega número 13 de 3 tonterías que mucha gente no sabe hacer. Si os gusta esta serie, no os vayáis porque empieza ya. La primera cosa que vamos a aprender a hacer es cómo engrasar una puerta que chirría. Bueno, en todas las casas hay alguna puerta que hace ruido, pues aquí vamos a arreglarla, pero como debe ser. Bien hecho. Podríamos engrasarla tal como está en este momento, que es lo que solemos hacer. Sacaríamos el WD-40 y le echaríamos, pero vamos a hacerlo como ha de hacerse, que es desmontando las bisagras para poder limpiarlas, sanearlas y luego pues engrasarlas. En este caso esta puerta tiene 3 bisagras y son de este estilo, pero bueno, cualquier bisagra se puede desmontar. En este caso es levantar la puerta y ahí se saca, o sea, se desmonta porque digamos el perno entra dentro del casquillo y es lo que hace el juego de abrir y cerrar. No tiene más secreto. Lo que tenemos que limpiar con el WD-40 es el perno y el casquillo, porque esto va a estar lleno de grasa, de residuos anteriores, ¿no? Pues eso, lo hemos limpiado con un trapo y ahora el casquillo con un bastoncillo de estos de los oídos también, con un poquito de WD-40 y queda perfecto. Bueno, nos tenemos que asegurar que esté totalmente limpio y ahora ya podemos proceder al siguiente paso, que es aplicar el aceite multiusos y ponemos en ambas partes. No pasa nada si se nos cae porque esto luego se limpia y ya está, pero mejor ahora que está digamos desmontado poner generosamente para luego digamos que dure mucho más tiempo. Luego con nada, una servilletita quitamos el exceso y volvemos a colocar la puerta. No tiene más secreto, o sea, es súper fácil. Ahora tienes que tener algo de fuerza porque la puerta pesa lo suyo, en este caso es una puerta de roble y aquí vemos cómo ahora va la puerta pero súper fina. De hecho es una puerta nueva que no va a molestar ni a nosotros ni a nuestros vecinos. Y aprovechando que tenemos el WD-40 fuera de la caja de herramientas, pues le echamos a los cajones o por ejemplo ahí donde vemos al riel de nuestra base del teclado. Y ahora pues nada, ya ni tirones ni ruidos ni nada. Operativo 100%. La segunda cosa que vamos a aprender es sacarle brillo, la suciedad, el óxido al cobre o al latón. ¿Cómo? Pues con ketchup. Sí, con ketchup. Mira, aquí tengo un casquillo de bala, de un fusil y está súper oxidado porque lo encontré un día paseando por el monte. Así que vamos a intentar revivirlo y ver su color original. Bueno, ¿qué hemos hecho? Agua con jabón para quitarle, digamos, la primera suciedad. Pues lo que tenga barro, tierra, polvo, lo que sea, ¿vale? Y lo dejamos, digamos, el metal, pues digamos, lo más limpio posible. Evidentemente se seguirá viendo feo porque no le hemos quitado el óxido ni nada. Aquí tenemos el tubo de cobre que queda pues limpio, pero sigue estando pues oxidado, no sucio, oxidado. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el jabón aclarando las piezas con agua. Por ejemplo, con agua del grifo, no hace falta que sea ni agua destilada ni nada, vamos, agua del grifo. Y una vez que ya estén bien enjuagadas, las secamos. Vale, ya tenemos las 3 piezas limpias y secas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo dicho, preparar nuestro producto estrella, el ketchup. Aquí lo tenemos. ¿Por qué hemos elegido el ketchup? Porque el ketchup, al ser ácido por el tomate y el ácido cítrico que lleva en su preparación, se va a comer el óxido en estos metales. Así que, bueno, pues ahí le ponemos una buena capa de ketchup y dejamos durante 10 minutos que actúe. Así, sin más, lo dejamos reposar y veremos como poco a poco va desapareciendo donde hay ketchup el óxido en los materiales. Así que bueno, aquí tenemos el tubo que es donde más se está notando y esto es papel de aluminio normal y corriente que lo vamos a usar como modo estropajo para retirar el ketchup y con él el óxido que pueda quedar aún en los objetos. Aquí tenemos el casquillo de bala, este le está costando, pero veis como sí que le estamos sacando su color original y la monedita de 5 céntimos de euro. Y bueno, claro, este ketchup es ácido, así que lo que vamos a hacer ahora es retirar este ácido para que no siga corroyendo el metal y lo vamos a neutralizar con bicarbonato sódico, porque esto es alcalino, entonces lo neutralizará. ¿Qué necesitamos? Un trapo, cualquier trapo, microfibra o cualquier trapo que tengamos por casa y frotar hasta sacarle, ahora sí, su color real. Aquí vemos la moneda ha quedado súper limpia comparado con la de control que estaba en el mismo estado anterior y sí que se le nota mogollón. El tubo, pues aquí lo tenemos
pues un tubo de cobre súper limpio. Vamos, aquí es impecable. Y aquí es donde vamos a tener que darle con esmero, porque claro, lo que digo, este casquillo estaba muy deteriorado, muchos años a la intemperie, pero lo hemos rescatado. ¿Cómo? Pues con el ketchup y el bicarbonato. Aquí tenemos el resultado final. Yo creo que es un aprobado. Y con el tercero vamos a hacer una pistolilla, un tirachinas, bueno, una pequeña ballestita con una cajita de tic-tac. Hacemos un par de agujeros, uno que enfrente con el otro y que pase perfectamente un palito. Y ya tenemos el cuerpo, falta ponerle la goma, que es lo que propulsará el proyectil. Esta goma es muy grande, por eso vamos a tomar la medida y haremos un nudo. Un dato importante es que la goma tiene que ser un poco gruesa, porque así el palito apoyará sobre ella y bueno, pues se arrojará mejor. Vamos a poner sobre la caja de tic tac ya la goma a su medida. Vemos que deja el orificio de salida para que salga el palito sin problema y no roce, y vamos a hacer un pequeño test a ver si funciona. Introducimos la brocheta, tiramos para atrás y soltamos, y vale, pues perfecto. Así que vamos al test, vamos a ver si es capaz de clavarse en esta manzana. Está cerquita, pero bueno, para ver el efecto es suficiente. Vamos a probar con una salchicha. Igual, perfecto. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.